Yo pertenezco a esa época en que los niños, al menos en el Chocó, no tenían esas instituciones de preescolar ni cosa parecida, porque no lo matriculaban sino a partir de los 7 años de edad, cuando se decía que ya la persona tenía uso de razón. Sin embargo, tengo que hacer una declaración que me complace mucho. Mi mamá, que llegó a vivir hasta los 91 o 93 años, ejerció siempre la minería de filón, es decir, de canalones y no sé qué, etc. No era de socavón. Salía de la mina a las 5 o 6 de la tarde y antes de ponerse a cumplir con sus demás obligaciones conyugales, me sentaba en las piernas de ella y me enseñaba a leer y escribir. Entré a la primaria sabiendo leer y escribir. Y creo que ya me había leído algo de José María Vargas Milá. Todos los juegos que teníamos jugábamos de mamá y de maestra. Y yo siempre era la maestra y era la menor. Y siempre me quería hacer la maestra, si no me ponía de maestra me enojaba y no jugaba. O de mamá. Entonces yo siempre era la mamá o la maestra. Solamente estos chocuanos son los que tienen esa herencia de un esposo. Yo le digo yo que el negro sirve para todo. Teníamos mucha facilidad para todo. Y con eso nos impusimos. Porque nos repartieron a ir a toda parte. Enseñar la forma como habíamos aprendido allá a usar las cosas y a saberlas practicar y a saberlas dar. Hizo un movimiento educativo bueno y resultado porque se vio de buena. A mí me nombraron jefa de una comisión para ir a los municipios de Quindó, Río Sucio, a Candil. Yo me fui con 2 otras compañeras a organizar todas las escuelas de aquí hasta Candil. El negro sirve para todo. La familia Mancilla, que es la familia materna de mi papá, era una familia que valoraba muchísimo la educación. Entonces yo creo que mi papá también era hijo de los deseos de su madre, que quería que su hijo fuera profesional. Yo soy de una familia donde prácticamente fui la primera persona que fue a la universidad. Mis papás, mi papá no terminó estudios de primaria, mi mamá ni siquiera hizo la primaria. O sea, si yo objetivo como mi historia, como que la vida estaba hecha para que yo hiciera otras cosas. Este destino que tengo ahora, una carrera académica más o menos iniciada y un nivel educativo superior como al común en un país como Colombia, creo que ese no era el destino que me correspondía. Sobre todo la educación ha sido como una salida de reivindicación muy importante. O sea, cuando uno pertenece a un grupo que ha sido devaluado socialmente, que no se reconoce como personas con capacidades intelectuales,
educarse ha sido muy importante para la población negra. Yo llego a la universidad porque de alguna manera quería tomar distancia de la vida familiar. Entonces tenía que encontrar una carrera que no existiera en Cali. Yo comencé en la Universidad del Valle estudiando economía y cuando descubrí que antropología solo existía en la Universidad Nacional o en los Andes, me puse muy contenta porque era una manera como de afirmar mi autonomía. Tendríamos que decir que efectivamente hay un proceso creciente de ascenso social de personas negras en Colombia, el cual es insuficiente. Proceso en el que ha jugado fundamentalmente el acceso a la educación. Creo que ese ha sido el peldaño más importante. Gran cantidad de personas afrodescendientes hemos accedido a la educación superior y con la educación superior, por supuesto, a mejores ingresos, y eso hace que tengamos posibilidades de participar del consumo, de tener lugares de habitación distintos a los que nuestros padres tenían, de acceder a espacios de disfrute que antes no. Y aun cuando habría que decir que no necesariamente ese proceso de ascenso social ha tenido impacto importante, por ejemplo, de alguna forma, en la reducción de los temas relacionados con racismo y discriminación racial. ¿Cómo el efecto de no educación está penetrando tan fuerte al interior de las instituciones educativas que ya los niños, podemos decir, en algún sector de la ciudad, cuando antes sentían pena, que era San Francisco, que todo el mundo lo señalaba, aquí en Cartagena hay sitios específicos donde es netamente comunidad afro, palenqueros, en otro momento estaban excluidos. Hoy día no, esos niños están, a través de esos procesos educativos, se están ubicando en sus realidades y es uno decir, están despertando y sembrando. Educarse es una manera como de un poco de desvirtuar ese destino que supuestamente le corresponde a la gente negra. Mi papá nació en una familia o sea, mi abuelo paterno era campesino, pero era un campesino con tierra. Y digamos, él hizo parte de las familias cacaoteras del norte del Cauca, eso por la familia Viveros. La familia Mansilla, también una familia que tenía propiedades y propiedades importantes de alguna manera. Yo incluso pude acceder después a las escrituras y vi cómo, eso me impresionó muchísimo, cómo ellos pudieron comprarle tierra a quienes probablemente habían sido sus expropietarios como esclavos. Lo que yo recuerdo de mi abuela materna es una mujer que siempre leía el periódico y que estaba muy al corriente de la política, siendo mujer, y que decía que ella no había logrado ser monja porque en esa época no permitían a las mujeres negras ingresar a los conventos. Tengo una imagen de ella donde pues se ve justamente como la imitación, sí, esta es como una imagen, y yo creo que para la época, que es 1920, tú puedes encontrar fotos similares, seguramente de mujeres blancas vestidas de la misma forma. Tú ves los zapatos con las trabillas, las medias blancas, pues digamos hay muestras, digamos, de por lo menos el intento de imitar ciertas indumentarias que eran de otras clases sociales. Ahora el pelo, a mí me llama la atención, el pelo no está alisado. No es alisado como lo vas a ver, pero está peinado a la manera blanca, pero no es alisado. O sea, si uno hace una escala de tiempo de lo que ha significado esa movilidad social de la gente negra después de la abolición de la esclavitud, y quedar como en unas condiciones de una desventaja social excesivamente grande y poder reducir esa brecha con la población general, pues ha sido un proceso muy difícil. Hay una generación que es más próxima en el tiempo, que nosotros indicamos que es como la que rompe, que es como ya en el siglo XX, que tiene que ver mucho con las profesiones liberales, con el derecho,
con la gente que es educadora y con la gente que tiene una carrera política. Partiendo de que no se puede hablar del ascenso de la población afrocolombiana, sino de unos individuos o de unas pocas gentes afrocolombianos o negros o negras o afrocolombianas, no, pues no solamente es de los últimos años, sino que hay registros de la primera mitad del siglo XX, y un caso paradigmático es el norte del Cauca. El norte del Cauca se logró consolidar, digamos, una burguesía o una clase alta afrocolombiana muy ligada a la producción del cacao y sus derivados. Mucha de esta gente pues logró tener suficientes recursos como para enviar a sus hijos a la ciudad de Bogotá, enviarlos a Cali, a Popayán, y lograrlos mantenerlos durante su estadía en la universidad. Y uno de esos resultados, por ejemplo, la creación de estos estudiantes que llegaron del norte del Cauca junto a otros estudiantes de la costa caribe como Manuel Zapata Olivella, crearon en los años 40, casi entrando a los 50, algo que se llamó el Club Negro. Mi papá se reconocía como negro desde fecha muy temprana. Yo lo descubrí tarde, pero luego supe que cuando mi papá tenía 21 años, armó un grupo de estudio y al mismo tiempo un grupo que tenía pretensiones también de alguna manera políticas a partir de la reivindicación de su pertenencia a, digamos, a la negritud. Mi papá estaba estudiando medicina en la Universidad Nacional y se encuentra con otras personas como Elías Martán Góngora, como Manuel Zapata Olivella, que también eran condiscípulos de mi papá en la Facultad de Medicina, y de alguna manera yo creo que es como un espacio de resistencia en un contexto que era blanco. Para nosotros, las personas afrodescendientes, el esfuerzo es doble, para las mujeres es triple. Eso significa que si yo quiero llegar a la universidad, eso es un círculo. Yo vengo de un colegio que no era el mejor colegio de la ciudad. Eso hace que mi esfuerzo para ganar el IFE tiene que ser el doble. Y para pasar a la universidad el triple. Y a veces creo que no estamos listos para hacer ese triple esfuerzo. ¿Usted se quedó con un barco de pesca? No, yo cuando llegué allá, ella me dijo que como mi papá estaba enfermo tanto tiempo, ella tuvo que empezar a hacer venderlo para ayudarse. Y una vecina me preguntó, ¿y por qué te mandó a llamar? Pues sabiendo que no quedó nada. Claro. Pero no era para sacarme, mi Dios no tenía eso destinado para sacarme de la isla, porque en la isla yo no tenía futuro. Así lo veo yo. Sí, claro. Una manera de salir de la isla. Claro. Porque no había futuro para mí acá. Es que el ascenso social, pues no es una estrategia que tenga ninguna pregunta sobre el modelo económico que tenemos. Es un tipo de trayectoria que se basa en las promesas del capitalismo. Sí, y esas promesas del capitalismo pues son limitadas, son mentirosas, en el sentido de todo eso de que el trabajo duro, que uno se gana las cosas, que uno se gana el lugar que tiene, que uno se hace a sí mismo, digamos, es una retórica que es muy eficiente para que las personas piensan que trabajan por el lugar social que tienen, pero olvida que uno también es resultado de las circunstancias sociales. Lo que me quedó en la mente fue que cuando conseguí el trabajo mi mamá se había muerto, porque yo pensé cuánto se podía ir a hacer a mi mamá. Tampoco quedamos. Yo soy muy temprano. Yo creo que a nosotros los afrocolombianos, los afrodescendientes nos han enseñado o nos han metido en la cabecita a ser trabajadores de otros y otras, pero no nos han enseñado a creer en nosotros, a construir empresa y a aportar
desde otro lado, ¿no? Entonces creo que es un desafío gigante que tenemos y es cómo crear empresas, cómo gerenciar, cómo llegar a cargos de alto nivel. La redistribución económica no ha llegado. Hemos avanzado en cuanto a reconocimiento cultural, pero las cifras nos muestran que incluso la situación de las personas negras está peor hoy que antes. Es decir, la posibilidad de ascenso social hoy es más limitada que antaño. Entre otras cosas porque hubo un momento en que se vincularon muchas personas como obreros, como proletarios a fábricas y que lograron tener un ingreso estable como obreros. Sin embargo, ahora hay más desempleo y el multiculturalismo pues tiene apellido y es que es neoliberal. Puedes encontrar unos afrocolombianos con cierto nivel de representación política. Sin embargo, ese no es el poder. Sí, tú en los escenarios de poder a nivel económico no encuentras afrocolombianos. No se vale ser negro y ser pobre, no se vale, no se vale. Nuestro mismo gobernador, que es una queja y un dolor y un clamor perenne de los palenqueros, que dice nos defraudó, nos vendió como negros, porque él tan pronto tuvo su aspiración, le dieron un dinero, ya no le pareció el barrio donde vivía, que era de un sector medio, y el señor decidió mudarse acá a las afueras casi que de la ciudad, acá del lado de la Boquilla, comprando un apartamento grandísimo, cambió de amistades, le dijo adiós a sus negros que lo llevaron a donde pudo caminar. Habiéndose reunido en Cali y Cartagena, Colombia, del 12 al 18 de septiembre del 2013, expresando nuestro profundo agradecimiento al gobierno de Colombia por actuar de anfitrión en esta cumbre mundial, conscientes que tras 50 años el sueño de Martin Luther King Jr. aún continúa vigente en muchos países del mundo. Saludamos los 50 años de la integración de la Unión Africana y los 300 años de libertad, autonomía e independencia de la comunidad de San Francisco de Palenque. Gestionar la creación e implementación de un fondo para la financiación de proyectos de desarrollo económico en los pueblos africanos y afrodescendientes. Promocionar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral a través de modelos sostenibles de alianzas del sector público, privado y la sociedad africana y afrodescendiente. La forma en que se ha dado el ascenso social de la población afro en Colombia ha sido un ascenso individual, es decir, ha sido un ascenso gota a gota, que de alguna manera no ha tenido efecto sobre el grupo en su totalidad. Entonces, algunas personas y algunas familias, podríamos decir, han tenido la posibilidad de vivir mejores condiciones, pero eso no ha significado que el grupo haya mejorado como un todo. Hace falta que empecemos a inundar, si se puede llamar así, los escenarios donde se toman las decisiones pequeñas y grandes que le cambian la vida a las personas. Y creo que es un mensaje importante para los organismos de gobierno. Si los afrodescendientes necesitamos estar en lugares donde se decide y se transforma la vida de nuestro pueblo. A partir del ascenso social se va haciendo también un proyecto, una propuesta de inclusión social en la política pública, en el tema laboral, en el tema de toma de decisiones. Ese ascenso, para que sea compartido con el colectivo, además de esa forma indirecta, debe tener, yo creo que, o sea, es más deseable y es más factible que incida en el colectivo si hay una posición política frente a lo étnico y una posición política visible y hay un trabajo comunitario. Y la pregunta, bueno, ¿usted cómo logra que la comunidad negra, o sea, ve la movilidad social en términos de comunidad negra, no en términos individuales? Hay diferentes mecanismos. Estamos hablando de acciones afirmativas, pero estructurales. A nosotros no nos regalaron la libertad, no nos regalaron.
Nosotros luchamos por la libertad. ¿Pero por qué no sabemos que luchamos por eso? Porque precisamente no hemos escrito la historia. Entender que la lucha social del pueblo afrocolombiano tiene que darse no solamente para garantizar unos derechos colectivos a la tierra, al empleo, también al ascenso social. El ascenso social es un ascenso social individual, es decir, de cada quien, el ascenso social de Juan, el ascenso social de Pedro, el ascenso social de Javier, y son casos totalmente individuales, con todas las dificultades que se tienen los afrocolombianos para poder abrirse espacio y ascender. Sin embargo, yo creería que tuviera una importancia mayor cuando se toma este ascenso social como un proyecto común, como un proyecto social. Los procesos de ascenso son heterogéneos. Y no solo heterogéneos en que hay todos son diferentes, sino que se generan una suerte de ascensos que deberían ser ocupados, que deberían ser las trayectorias que hay que ocupar, ¿sí? Que hay que seguir, y unas que son alternativas de evitación. Porque es que la clase no anula la raza. Porque es un poco como la necesidad de afirmarme como negra en un contexto que da una definición que no me incluye. O sea, yo no soy como las personas negras, como las comunidades negras que define la Constitución. Entonces, esa historia que te he contado hasta ahora, ¿dónde cabe? Y si parodio, digamos, la frase esa que dice Sojourner Truth, cuando dice, ¿acaso no soy una mujer? Yo decía, ¿acaso no soy una negra? Never think on the islanders. Never yet. Not even one of we was in the negotiation. Don't forget. Well, and then when they talk about the black source of our ocean, you have to understand that, you know. And the land said this rebellion in a motion. And all the fishermen, they